el plato fuerte. El día de hoy se encontró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien presentó las medidas y acciones concretas para evitar las inconsistencias en los molinos. Esto representa más de 600,000 empleos en nuestro país y nuestro país se encuentra en el 15º lugar a nivel mundial. Menciona el uso de molinos falsos, reducción de evasión arancelaria y el fortalecimiento del comercio. Así se menciona. Les presento primero el caso de la industria acerera mexicana. Para poder importar productos siderúrgicos de cualquier país del mundo se necesita un registro. Tienes que presentar ante la Secretaría de Economía en dónde se produce, le llamamos molinos, es decir, las plantas siderúrgicas, ahí donde sea, en cualquier parte del mundo, en donde se produce. En ese registro las empresas deben de informar los datos de los molinos de acero del cual proviene el material que están importando. Nos ordenó la presidenta que revisáramos uno por uno, son más de 2,000. Esto significa que en este momento tenemos personal más o menos en 6 países del mundo. De todo ese trabajo se ha llegado a la conclusión de que 1,062 molinos que están en el registro tienen inconsistencias o tienen irregularidades o de plano no existen, y entonces vamos a hacer un proceso de cancelación y desincorporación, así se llama, de esos registros. Vamos a quitar 1,062 registros de molinos. Eso significa la mitad de los molinos que han sido presentados por empresas. ¿Qué beneficios tiene esto brevemente? Se evitará que comercializadoras usen registros apócrifos para importar acero. Vamos a reducir la evasión arancelaria, porque pues no pagan impuestos tampoco. Y vamos a fortalecer el comercio. Vamos a evitar la triangulación del acero. Ahí las acciones para impulsar y proteger la industria acerera en nuestro país. Y también el secretario de Economía habló de acciones para proteger la industria textil en nuestro país. ¿Qué ha sucedido? Recientemente el gobierno de México decidió imponer arancel a los textiles provenientes de Asia. Sucede que se estaba afectando a la industria textil en nuestro país porque había mercancías provenientes de Asia que se vendían a través de plataformas digitales y algunas personas que se dedican desde el tema del vestido y del calzado hasta arreglos, por ejemplo, para fiestas, se estaban quejando de ello. Hoy se platicó cómo se está protegiendo la industria textil en nuestro país. Respecto a textil, desde el 19 de diciembre del 24 se publicó un decreto que puso un arancel del 35% a 138 fracciones. Fracciones es como clasificas lo que importas. Y también se incluyó algunas de calzado. La Secretaría de Economía procedió a revisar un programa que está diseñado, que se llama IMEX, que está diseñado para permitir que empresas que producen en México pero exportan a otros países puedan importar temporalmente alguna parte importante, relevante de lo que van a exportar. ¿Por qué? Porque no se van a quedar en México, no son para el consumo en México. Entonces se hizo una revisión y vimos que 8 empresas hacían uso ilegal de esto, es decir, estaban engañando al gobierno de México. Verificamos, checamos, vimos que no lo exportan, estaban mintiendo. Entonces se les canceló a esas 8 empresas del programa, se congelaron sus cuentas y con apoyo de la Fiscalía General de la República estamos en investigación. Habían realizado importaciones por un total de 24,000 millones de pesos mintiendo al gobierno. Y esa es la consecuencia. Esto ha tenido un impacto muy grande y ahora también nos pidió la presidenta que el 14 de mayo reunamos a quienes producen estos productos textiles en México con todas las empresas que demandan, que necesitan textiles en nuestro país. No solo es poner aranceles, sino lo que nos ha pedido la presidenta, que se traduzca en empleos en México y que realmente podamos sustituir eso que estábamos importando. Beneficios para la industria textil, pues promover condiciones justas de mercado, aumentar la producción y competitividad de la industria. Industria textil en México. El 19 de diciembre de 2024, el Gobierno de México emitió un decreto en el que se aplicaron aranceles temporales
del 35% a 138 fracciones arancelarias relativas a la confección y del 15% a 17 fracciones de productos textiles provenientes de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio. Esta medida se tomó para fortalecer la industria nacional frente a prácticas comerciales desleales, ya que se estaban introduciendo al país productos con precios por debajo del mercado que afectan la producción nacional. A poco más de 2 meses de su entrada en vigor, ya se observan los resultados. Durante el primer bimestre de 2025, el valor de las importaciones de estos productos disminuyó un 12% con respecto al año anterior. Asimismo, las importaciones temporales, es decir, aquellas que ingresan al país sin pagar aranceles para utilizarse en procesos productivos, experimentaron una caída del 53%. Esto es positivo porque la Secretaría de Economía encontró que muchos productores importaban con este beneficio, pero no cumplían con el requisito de exportar el producto final. El volumen físico de las mercancías importadas también bajó. En particular, los productos terminados, como prendas y piezas de ropa, se redujeron en un 60%. Esto sugiere una contención efectiva del ingreso de productos que compiten directamente con la industria nacional. También es relevante destacar el cambio en la geografía del comercio. Mientras que la participación de países del TEMEC en estas importaciones creció del 15 al 24%, las provenientes de países asiáticos se redujeron drásticamente, favoreciendo el comercio con nuestros principales socios comerciales. A la par de esta medida, se han implementado acciones para combatir el ingreso ilegal de textiles y productos pirata al país, así como la cancelación de programas IMEX vinculados a operaciones fraudulentas. Se dio de baja a 8 empresas ubicadas en Baja California, Aguascalientes y Jalisco, que simulaban procesos de manufactura y exportación, acumulando importaciones por 24,000 millones de pesos, generando un daño significativo a la industria nacional. Esta medida, impulsada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, ha comenzado a dar resultados claros. Con esta política comercial, México protege su industria textil, fomenta la producción nacional y refuerza su competitividad. También estuvo presente en Palacio Nacional esta mañana Luz Helena González Escobar, secretaria de Energía Federal, quien habló acerca de las acciones que está tomando la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, para impulsar la integración en nuestro país, particularmente la producción en nuestro país. Para que haya industrialización en nuestro país se requiere energía y por ello la CFE debe entrarle con un plan muy importante y concreto. ¿Cuál es este plan? Así se explicó esta mañana. Dentro de los trabajos que estamos realizando también en el Gabinete de Desarrollo Económico, la Comisión Federal de Electricidad también va a contribuir con esta política que busca impulsar acciones para incrementar el contenido nacional. ¿Qué significa eso? Que los insumos y materiales que se utilizan en los proyectos se produzcan en México en una mayor medida. Vamos a incrementar este contenido nacional, lo que les señalaba, que es la producción de insumos y de materiales que se requieren en los proyectos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad y en las obras y en las compras que se realizan, en especial en 3 bloques específicos. Me voy de abajo para arriba. En términos de los proyectos de distribución, que son las construcciones de las subestaciones de distribución eléctrica, ahí actualmente tenemos un porcentaje muy bajo de insumos nacionales, es el 25%, y paulatinamente vamos a ir creciendo hasta el 50% y creemos que hay capacidad incluso de llegar hasta el 60% de insumos de producción nacional. Ahí nos referimos pues a interruptores, a cuchillas, a tableros de control. En el segundo bloque son todos los proyectos de transmisión. Ahí los proyectos de transmisión son estas grandes carreteras donde están las torres de transmisión. Creemos que también en ese sector que actualmente tiene una integración nacional del 30%, es decir, solo el 30% de los insumos de los proyectos de inversión se producen en nuestro país, es posible incrementarlo hasta el 50% e incluso hasta el 60%. Y por último, los proyectos de generación. Ahí los proyectos de generación es un poco más complicado porque son 3 componentes muy grandes: turbina de vapor, turbina de gas y los generadores, que solo lo producen 3 países en el mundo, pero ahí lo que queremos, estamos teniendo pláticas con los tecnólogos para poder incrementar el uso, por ejemplo, de cable y acero producido en México y poder pasar a un mayor porcentaje de integración nacional.